Amigos de lapatilla.com, hoy nos vamos al ámbito económico. Y es que estamos acompañados de José Guerra, el economista José Guerra, que nos va a dar un panorama de cómo está la situación económica en el país y el por qué sí hay dinero en Venezuela para hacer un aumento del sueldo mínimo. Bienvenido, señor José, a las pantallas de La Patilla. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy parte de un grupo de economistas que ha venido planteando en Venezuela que sí hay los recursos para un aumento del salario mínimo razonable. Y la palabra razonable, el calificativo razonable, viene porque no todo aumento es factible en este momento. Hay compañeros, amigos de sindicatos que han propuesto que se cumpla el artículo de la Constitución que establece que el salario mínimo tiene que estar acorde con la canasta alimentaria. Aquí esto presenta un inconveniente y es que no hay una sola definición de canasta alimentaria en Venezuela. Y la razón estriba en el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar los datos de canasta alimentaria y no se sabe cuánto cuesta la canasta. Nosotros proponemos un salario que esté entre 100 y $150. Ahora, la pregunta que nos hacen es de dónde sale el dinero. Porque aquí vale Exacto. la pena acotar que antes, cuando se pedía aumento salarial, nadie veía el financiamiento. Todo el mundo pedía. Ahora los venezolanos hemos aprendido por la hiperinflación. Todo el mundo dice, ay, ¿dónde sale el dinero? ¿Cómo lo pago? Que no genere un efecto de reacción en contra, porque si aumenta el salario y se devuelve en forma de inflación, entonces no vale la pena, porque o sea, el trabajador termina perdiendo más de lo que gana. Entonces, el problema son las fuentes de financiamiento. Nosotros hemos identificado, particularmente yo identifiqué que hay varias fuentes de financiamiento y se ha agregado una adicional. Las principales fuentes de financiamiento, obviamente, son las exportaciones petroleras, que han aumentado este año, aunque el precio ha disminuido, ¿verdad? Eso hay que anotarlo. En segundo lugar, el CENIAT, el presidente del CENIAT, de manera pública ha dicho que la recaudación del IVA está en niveles récords. En tercer lugar, se está recaudando de manera importante el impuesto a las grandes transacciones financieras, cobrado también en dólares. Se están vendiendo más de 100.000 barriles de petróleo, de equivalentes de gasolina diariamente, también en dólares. Se están exportando otros minerales también cobrados en dólares. El impuesto sobre la renta también se recaudó ya la porción correspondiente del mes de marzo, cuando se hace la declaración final y se paga el impuesto sobre la renta. La aduana, hay un aumento en las importaciones, también está recaudando. Es decir, todo esto conforma una masa de recursos cuya dimensión no sabemos con exactitud, pero podemos presumirla. ¿Y por qué no lo sabemos? Bueno, usted sabe que Muy hay un grande. oscurantismo estadístico en Venezuela. Ni siquiera en Venezuela se publica el precio del petróleo. Ujú. No, ¿Por bueno, qué? pero es que hay un No, oscurantismo, como total. le No, dice, es en todo, en salud, en economía, en alimentación, en todo. una política de Estado de ocultar la cifra para ponernos en esto. ¿Cómo es posible que un probable aumento que se haga, que se espera para este 1 de mayo, se haga y no se devalúe en el tiempo o en un periodo de tiempo tan corto? Porque por lo menos el año pasado, en marzo, se hizo el aumento y ya en diciembre teníamos de sueldo mínimo $5. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no se devalúe, se mantenga en el tiempo y pueda llegar un próximo aumento que beneficie a la población realmente? Sí, esa es una buena pregunta porque lo que usted me está diciendo es cómo hacer para que se preserve el poder adquisitivo del salario. Ujú. Bueno, la única manera de hacerlo es conteniendo la inflación. Y contener la inflación significa en Venezuela estabilidad del tipo de cambio. Ahora, el Banco Central en enero y mejor dicho, en octubre, noviembre, diciembre del año pasado y enero, febrero de este año, prácticamente no pudo contener la devaluación. Pero en marzo sí ya ha podido contener, gracias justamente a lo que yo llamo San Chevron. San Chevron. Tan chéverón. Claro, sí, porque Chevron ha sido como una especie de salvavidas para la economía venezolana. Está Ajá. cayendo la producción petrolera, pero está aumentando la de Chevron. Está ya exportando 130.000 barriles de petróleo no sancionados. Y además, Chevron, ya se conoce, está vendiendo los dólares en el mercado cambiario, con lo cual está oxigenando el mercado y ha permitido la estabilidad de la tasa de cambio. Todos esos Ok. factores han jugado para que la tasa de cambio en marzo y abril se ha mantenido bastante estable. Entonces, la Ujú. condición para que el poder de compra no
de los salarios no se deteriore es la estabilidad cambiaria y de precios. Y eso se logra justamente supliendo dólares al mercado de manera estable. Y además una política macroeconómica que no recurra al financiamiento monetario, porque ahí está el problema. Al financiamiento monetario me refiero a la emisión e impresión de dinero por parte del Banco Central. Yo creo que eso es la clave, ahí está la clave para que el salario pueda mantenerse a lo largo del tiempo. En los casos estos de corrupción que se evidenciaron en PDVSA demostraron que nosotros lo que decíamos que se había plata teníamos razón. Plata Ujú, había, que se la robaron fue otra cosa, pero plata había, correcto. porque con 21.000 millones de dólares, si hubiesen apartado la mitad, ¿verdad? 10.500 millones de dólares, o por un poco menos, 30, 40%, hubieran, hubiesen podido pagar un salario digno ya no de $100, sino 150 o probablemente $200. Es decir, plata había y el país sigue generando recursos y va a generar más recursos en la medida en que Chevron y se aflojen las otras licencias, las otras sanciones, el país puede aumentar la producción petrolera no por PDVSA, sino por las empresas que todavía están en Venezuela, que quedan, que tienen capacidad de exportación porque PDVSA está liquidada definitivamente. Porque si esto no se estabiliza, escríbalo que el próximo ciclo que viene va a ser de otra inflación elevada, más devaluación y la economía no va a crecer. De hecho, este año, según las cifras que publicamos en el Observatorio Venezolano de Finanzas, ya la economía está entrando en un nuevo ciclo de recesión. Entonces, no queremos esos zigzag, queremos una economía que recupere la senda de crecimiento. Claro. Para que usted tenga una idea, mira, es que no hemos podido todavía, no sea, el país no se ha dado cuenta todavía, creo yo, de la magnitud de la pérdida que ha tenido. Entre el año 2013, Nicolás Maduro, y el año 2021, Venezuela perdió 75% del tamaño de su economía. Para usted regresar al nivel de ingreso que tenía en el 2012, la economía tiene que crecer por 30 años al 8%. Maduro dijo que había un aumento del 376%. ¿Eso es real? ¿Ese aumento es ficticio? ¿Inflaron números? ¿Cómo es Bueno, ese movimiento ahí? bueno, claro, hay un aumento de 300 y no sé cuántos por ciento, 36%, algo así, pero eso es sobre una base muy baja. Es decir, es como si usted tuviera un salario, usted tiene un salario ahora de $5 Ujú. y el salario lo aumentan a $10. ¿Cuánto fue el aumento? Claro, el 50%. doble. O sea, 100%. O sea, uno dice, bueno, es mucho, mucho el aumento, no, pero es que hay que ver la base de comparación. O sea, si viene de tan bajo, si se duplica, aumenta 100%, o sea, luce como muy alto, pero no, es que tiene que ver la base sobre la cual está comparando, en primer lugar. Segundo lugar, aumentó 333%. Pero 333% tiene que sacarle la inflación, porque si no estás comparando peras con aguacates. Entonces, tienes que sacar la inflación. La inflación hasta marzo anual fue 500%. Entonces, la cartera de crédito, según esa cuenta de Maduro, no aumentó, disminuyó. ¿Por qué? Bueno, es decir, en economía hay dos magnitudes, la magnitud nominal y la magnitud real. La magnitud nominal es aquella que es en bolívares. La magnitud real es aquella que es en poder adquisitivo. Claro, en términos de bolívares aumentó, por supuesto, pero yo quiero ver cuánto compra ese crédito. Porque si le aumentó 336% y la inflación es 500, en realidad no aumentó, disminuyó. Un plan económico Ujú. que tiene un componente que para mí es fundamental si no pone solución, que es el financiamiento externo. Yo soy de la idea de que Venezuela tiene que ir a un gran acuerdo con los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Latinoamericano Andino de Reserva, todos los multilaterales regionales, para hacerse de un paquete de unos 30.000 millones de dólares para ir financiando a la economía. De otra manera, no hay crecimiento. No va a haber crecimiento si no hay un financiamiento externo. Y de hecho, Venezuela tiene congelado en el Fondo Monetario Internacional 5.100 millones de dólares de la asignación de derechos especiales de giro que le dieron a los países para enfrentar la pandemia en el año septiembre, perdón, de 2021, que Venezuela no puede acceder a ellos por el tema de la disputa con el mundo, con Claro. Estados Unidos. Están congelados. Un acuerdo político permitiría descongelar esa plata y que fluyera para ayudar a reactivar la economía en el contexto de un plan económico diferente. Lo remarco, insisto, en el contexto de un plan económico diferente. Un nuevo equipo gubernamental a la cabeza del país,
un nuevo equipo de política económica en el país, un banco central bien manejado, separado del fisco, para que pueda tener política monetaria autónoma y preservar el valor de la moneda, y una política social agresiva para saldar la deuda social con los venezolanos arruinados por la hiperinflación. Ok, con respecto a uno como ciudadano, ¿qué debe hacer uno en este momento para mantener su dinero resguardado? ¿Seguimos refugiándonos en el dólar? Bueno, le pregunto a usted una cosa. Usted ve, se levanta en la mañana, usted ve el estado del tiempo, o dan la información del estado del tiempo. Dicen que va a llover y usted necesita salir de la casa. ¿Qué es usted? Llevarme un paraguas y un suéter. No sé, si hace frío. Pero el paraguas es lo fundamental, protegerse. Si usted ve que la situación macroeconómica de Venezuela no es consistente, que la política no es coherente y que ahora puede haber estabilidad, pero mañana no la hay, yo creo que lo lógico es que la gente se proteja, o comprando bienes o comprando activos en moneda extranjera. Eso es lo que yo creo. No estoy diciendo que la gente haga eso, es lo que racionalmente no, la gente debería hacer. Señor Guerra, muchísimas gracias de verdad por dilucidarnos y explicarnos todo este panorama tan extraño que tenemos en Venezuela en cuanto a la economía. Y amigos, escuchemos estas recomendaciones. Ya vemos que no va a ser una economía estable por algún tiempo. Vamos a tener que seguir resguardándonos de esta forma. Y muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos en cada entrevista.